De la incorporación de la telemedicina en los procesos de atención clínica, tal y como estaba especificado en el programa. Para ello vamos a contar con 3 personas de dilatada experiencia. Empezaremos por el director médico del Hospital de la Santa Creu de Sant Pau, Xavier Borràs. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Javier Ferrero, que es el responsable de sistemas y entornos digitales en la Agencia de Calidad Sanitaria del SAS. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y tenemos también a Rafael Moreno González, que es el responsable de Digital Health de Medtronic Iberia. Así que gente que sabe de lo que habla y a los cuales les voy a dar la palabra por turno para que en un par de minutillos nos adelanten cuál va a ser el contenido, vamos, lo que nos quieren contar. Luego ya les haremos las preguntas correspondientes. Xavier, te toca. Bueno, veo que soy el asistencial del grupo. Esto quiere decir que tengo que defender la figura de los pacientes y lo que les aporta la telemedicina en el avance. La telemedicina es un término amplísimo, es un término que sirve para todo: teledermatología, teleconsulta, telerehabilitación, no presencial, monitorización remota, cirugía robótica, cualquier cosa parece que es telemedicina, y esto, bueno, obliga muchas veces a acotar y ponerle apellidos en qué estamos hablando en cada. No podemos decir que la telemedicina es buena o es mala o es útil o es inútil si no le ponemos en qué proceso sirve y para qué hay. Yo creo que tenemos con la telemedicina, que es el tópico que nos lleva aquí, una especie de binomio entre lo que los médicos asistenciales hacemos con nuestros pacientes y nuestros procesos y la presión tecnológica que va entrando, descubriendo nuevas herramientas, y hay que acoplar, que hay que juntar estas dos velocidades. Y esto yo creo que es el desafío más importante. No hay una preparación, no tengo una presentación para presentaros a vosotros en concreto, sino estar dispuesto a opinar y dar mi experiencia. He estado en muchos proyectos de telemedicina en diferentes ámbitos. Algunos han ido muy bien y otros no. Y los análisis de estas causas es los que no me han permitido tener en este momento una opinión que dentro de 2 años seguro que cambia, pero que en este momento creo que puedo defender. Perfecto, gracias, Xavier. Y vamos con Javier para que nos cuente en el SAS qué pasa con esto. Antes o después de la epidemia. La pregunta podría tener distintas respuestas. No, la verdad es que yo hablo desde el punto de vista de un sistema sanitario muy grande. Pues estamos hablando de un sistema sanitario que tiene más de 1.500 centros de primaria y más de unos 50 hospitales públicos. Y venimos trabajando en distintas líneas de telemedicina de manera bastante ambiciosa. Podemos detallarlo más después en qué ámbito. Como decía Xavier, pues en algunos proyectos se involucran a los pacientes, en otros no, en más de procesos asistenciales internos. Venimos desplegando también una estrategia importante en una modalidad de telemedicina que es la salud móvil, y con proyectos también muy ambiciosos. Nosotros sí pensamos que es imparable, es decir, no es una opción, ¿no? Y además, imagino que vendrá además determinado por los pacientes, por los propios pacientes, que son quienes traen las tecnologías a las consultas, y tanto entiendo que los profesionales sanitarios como el propio sistema tiene que estar preparado para responder en el mismo nivel, ¿no? Y creemos realmente en la optimización de los procesos asistenciales gracias a la tecnología. Por mi parte, va a haber una defensa, sin duda, también por mi background, que es muy tecnológico, y además estoy involucrado en proyectos que impulsan este tipo de tecnología y de procesos. Muchas gracias, Javier. Y vamos con Rafael Moreno. Porque si hay un partner obligado en este tipo de planteamientos es el partner tecnológico. Y en Medtronic están liados con esto desde hace bastante tiempo, ¿verdad, Rafael? Sí, la verdad es que, bueno, pues a mí me gustaría aportar pues, un poco la visión de una Medtech como Medtronic en todo lo que es la telemedicina, y como han dicho mis dos anteriores compañeros, creo que es esencial el que pongamos apellido, ¿no?, a esta gran paraguas de la telemedicina. Desde Medtronic es verdad que estamos trabajando desde hace tiempo en procesos más transversales, más departamentales, que pueden ayudar a mejorar lo que es el sistema, el proceso asistencial de los pacientes de forma más transversal, en contra de los procesos más verticales de los hospitales, como pueden ser pues, las citas, las solicitudes de pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues mi idea es un poco dar nuestra visión acerca de esto. Llevamos trabajando pues, desde el año 2005-2006
en proyectos que también, como se han comentado, ¿no? Hay proyectos que son exitosos, que tenemos un gran número de pacientes, no solo Medtronic, sino todo lo que es el resto de la industria. Y en otros proyectos, bueno, pues que también nos hemos encontrado con algún problema de que pasen de la temida, bajo mi punto de vista, fase piloto, en la cual se quedan estancados muchos de estos proyectos. Muchas gracias, Rafael. A ver, yo tengo una curiosidad en el área asistencial, Xavier. ¿Qué ha ocurrido durante, bueno, todavía estamos en ella, pero bueno, en la fase más crítica de la pandemia, que haya acelerado, haya retrasado, haya propiciado que se incorporen a lo mejor más rápidamente todas estas historias? ¿Qué ha pasado en el área asistencial por el COVID? La pandemia COVID, primero tuvo una necesidad a la cual recurrimos rápidamente a la telemedicina y era sacar a los pacientes de los hospitales. Los teníamos que sacar de los hospitales o de las áreas asistenciales y los pacientes además no querían venir. Y entonces ha habido un boom, una especie de explotación, pero no te diría yo de la telemedicina, sino de la asistencia no presencial. La asistencia no presencial hemos utilizado los canales que hemos podido. El teléfono es el primero, el más útil, pero luego se han desarrollado pues una serie de aplicaciones, las consultas entre profesionales, las consultas del paciente, la videoconsulta para mejorarlo. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? En su momento fue súper útil, permitió que los hospitales se dedicaran al paciente COVID complejo, fue muy bueno. Y ahora el problema está hasta qué punto hemos de recuperar una presencialidad, porque muchas de las presencialidades que existían y que ahora existen no son necesarias, y esto nos lo ha demostrado. Yo diría que ahora estamos delante de un desafío que hemos de abordar todos los asistenciales, que es redefinir los procesos y en el proceso del paciente, basados en el paciente, decidir en qué momento hace falta una presencialidad, una exploración física, por ejemplo, y qué situaciones podemos solucionar de forma no presencial con las herramientas de telemedicina. Un proceso como el quirúrgico, una vez se ha hablado con el paciente y se le ha explicado que hay que operar si se tiene su consentimiento, muy probablemente hasta el momento de la cirugía todo se puede hacer no presencial. La revisión, los análisis, las pruebas, ¿para qué hemos de hacerlo si eso es no presencial? Pero eso tiene diferentes facetas. La primera, jugar con las expectativas del paciente. El paciente nos va a hacer las cosas mejor o peor dependiendo de las expectativas que le planteemos. En este momento estamos fracasando. Estamos fracasando porque 3 llamadas telefónicas no equivalen a una visita presencial. Y hay una demanda de presencialidad que no somos capaces de poner en este momento porque la carga asistencial es muy alta. Aún estamos demasiado covidizados. La segunda es revisar los procesos asistenciales y decidir qué hacemos cada cosa. Y tercera, no olvidarnos que hay un cierto grupo de pacientes en los cuales no vamos a poder poner el modelo no presencial. No sé si te he explicado las cosas, pero hay que avanzar por aquí. Yo no lo llamaría esto telemedicina, yo lo llamaría combinación de actitudes presenciales y no presenciales en los procesos médicos. No sé si mis compañeros me van a completar. Claro. A ver, opiniones sobre lo que acabo de preguntar. Yo, bajo mi punto de vista, estoy 100% de acuerdo con el doctor Borràs. Cuando hablamos de la telemedicina, un poco centrarnos en la no presencialidad. Hay muchas partes de un proceso asistencial, de un determinado proceso asistencial, que puede ser claramente sustituido esa visita que hace el paciente por la no presencialidad gracias al uso de la tecnología. Por ejemplo, en nuestro caso, tanto en Medtronic como en otras industrias, en otras compañías de la industria, por ejemplo, todo lo que es la revisión de los dispositivos cardíacos implantables, todo lo que es la descarga de las bombas de insulina, todo eso no requiere una presencialidad concreta y como estaba planteada hace unos años. Se pueden sustituir, no digo de eliminar completamente las visitas presenciales, pero sin ninguna duda se pueden eliminar muchas visitas presenciales, más ahora con el tema del COVID, se pueden eliminar porque la tecnología nos ofrece, y la tecnología es muy madura. En este caso, estamos
actuando de esta manera desde el año 2007. O sea, no es una cosa de ahora mismo. La tecnología es muy madura, es tremendamente madura y nos podemos apoyar en ella para evitar esa 100% de presencialidad que muchas veces no es necesario. Y con respecto al área prequirúrgica y posquirúrgica, también hay mucho trabajo, creo que se puede realizar. Todo lo que es la preparación a la cirugía, la información al paciente, un poco la rehabilitación tras el proceso quirúrgico, son muchas cosas que se pueden hacer en remoto. Siempre, como he indicado, que estoy 100% de acuerdo, haciendo un análisis del proceso asistencial y viendo dónde la tecnología puede ayudar a eliminar esa presencialidad en la medida de lo posible. Oye, Javier, si quieres comentar algo ahora lo haces, pero Sí. tengo una curiosidad. Tú que estás metido en ese negocio hasta las trancas, ¿realmente los sistemas de información actuales de los que se disponen en los hospitales tienen la capacidad para absorber toda la variabilidad que proporcionan los diferentes pacientes en el hecho asistencial? Eso un poco depende, ¿no?, de dónde estemos. Nosotros en Andalucía tenemos una situación realmente privilegiada, porque tenemos una historia clínica electrónica única, además desde hace 30 años, ¿no? Por lo cual, la respuesta que tendría a decirte es que sí. Lo que ocurre es que, bueno, realmente no, pero no porque tampoco queremos, ¿eh? Es decir, que tampoco puedes no es un saco donde meter toda la información, ni debemos. La dificultad está en los procesos de clasificación de esa información, el cribado de esa información. Pero, como decía Rafael, no es un problema tecnológico, en absoluto. O sea, no creo que sea un problema tecnológico el hecho de cómo traemos la información que genera el paciente de manera manual o automatizada, dónde la volcamos. Yo creo que no. Yo vuelvo a la pregunta anterior y yo estoy de acuerdo con ellos dos. Creo que el papel, y estoy absolutamente de acuerdo en la combinación, creo que tiene que haber una inversión de la iniciativa. Yo creo que el sistema tiene que ser más proactivo. La tecnología te permite cribar a los pacientes. Es decir, en procesos quirúrgicos, por ejemplo, de CMA, hay pacientes que lo hacen muy bien en toda la parte de preparación quirúrgica y otros que no. Y el sistema que hace ahora mismo, pues, hace café para todos, ¿no? Llamadas telefónicas sistemáticas y no distingue pacientes. ¿Por qué? Si la tecnología nos permite saber qué pacientes están teniendo una adherencia a las recomendaciones previas a una cirugía, podemos saber perfectamente, gracias a la tecnología, a los cuales hay que hacerle un seguimiento más exhaustivo, a quienes hay que llamar a consulta. Pero nunca llamamos a consulta, nos llaman ellos. Entonces, yo creo que efectivamente es una combinación, no solo tecnología, no solo presencialidad. Estamos en una oportunidad, yo creo, con esto de la pandemia, para realmente hacer una reingeniería de muchas cosas. Y una de ellas yo creo que es esa, aprovechemos la tecnología en las fases o en los momentos en los que sea adecuado para los pacientes a lo que sea adecuado. Que yo creo que eso es importante. No para todos ni en todo momento. Xavier, hay montones de trabajos por ahí publicados hablando de la eficacia y de la eficiencia del seguimiento domiciliario de los pacientes una vez obtenida la alta posquirúrgica de un hospital. ¿Hasta qué punto tenemos eso implantado o todavía estamos arrancando? A ver, yo creo que Rafael lo ha insinuado diciendo, huyamos de los pilotos. Lo que se publica en la literatura, hay muchos pilotos y como todos los pilotos o todos los trabajos científicos, no siempre son extrapolables a toda la población. Yo conozco bien trabajos de insuficiencia cardíaca que la monitorización a domicilio no ha sido suficientemente efectivo o eficiente por dos razones. Pues porque cuesta mucho demostrar que realmente esa monitorización es capaz de suplir a una vigilancia y un trabajo piloto. Y segundo, porque no olvidemos que los sistemas de financiación de los hospitales se basan en los ingresos y que el hospital no gana dinero si el paciente no ingresa y está bien. Gana el sistema y gana, pero los gerentes de cuenta son diferentes y eso a veces hay que invertir dinero en esa monitorización. Una monitorización no quiere decir que no haya profesionales, quiere decir que hay unos profesionales que están mirando el monitor y que miran las alertas y que programan cosas fuera de su momento. Y cogemos todo el proceso entero y analizamos su implantación y vemos
los beneficios económicos, y estos han de venir desde arriba. Ha de haber una financiación posible para hacerlo, si no nos vamos a quedar en fases pilotos. Dicho esto, en cuanto a la poscirugía o después de la insuficiencia cardíaca o después de un alta de una descompensación diabética, que son los que más se han publicado en la literatura, nosotros tenemos una experiencia en concreto con Medtronic, que no estaba preparado, en el seguimiento de pacientes después de implantar un desfibrilador implantable. Es que hemos hecho incluso compra pública innovadora basándonos en todo el proceso, donde la monitorización remota de los pacientes que ponemos un desfibrilador implantable, los pacientes ya no vienen al hospital, es que ni una vez al año, no hace falta, están perfectamente controlados, detectados, pero en la compra de esos desfibriladores hemos tenido que incluir el proceso de monitorización. Esto para el departamento de salud correspondiente es un problema, porque está acostumbrado a vender, a que le pasemos factura por prótesis, por desfibriladores. Y la factura que pasamos es prótesis más el servicio de monitorización. O sea, cambiamos compra de aparatos por compra de servicios. Y esto con Medtronic fue la primera vez que arrancamos una de estas compras, ¿no? Ahora ya tenemos bastantes compras innovadoras de servicios, pero ahí la monitorización remota después del alta del paciente es perfecta, pero porque es una cosa muy probada y que la tecnología es muy poco, es la base, la tecnología. Los signos y síntomas del paciente no son tan relevantes en este caso. No sé si te he explicado. Sí, pero perfectamente, Xavier. Eso me lleva, vamos, me la has dejado votando para que la remate, porque en Rafael, desde la parte, digamos, tecnológica industrial, las herramientas de las que dispone la gestión sanitaria en este país en términos generales, ¿facilita este tipo de cosas que nos está cambiando Xavier o tenemos que pegarle una pensadita y tratar de cambiar algunas cosas que nos permitan establecer este tipo de prestación de servicios de una manera más sencilla? Bueno, facilitar, hay veces que no facilita. Hay que tener en cuenta que contamos con multitud de sistemas de historia clínica electrónica porque, evidentemente, un paso muy importante es poder integrarte con los sistemas de historia clínica electrónica para llevar el continuo de todo lo que es el proceso asistencial. Y eso requiere pues unos servicios añadidos que permitan, bueno, pues conectar todo lo que es la tecnología a esos sistemas de información, portales de paciente, etcétera. Y ahí, bueno, pues cada hospital tiene su sistema de información propio, hay regiones donde es uno único, pero en otros sitios es hospital por hospital, y eso la verdad que no facilita. Pero bueno, como digo, la monitorización remota, las soluciones de monitorización remota no tienen que ser miradas única y exclusivamente como una parte tecnológica, sino tiene que ser mirado como un conjunto de servicios que permita implementar la solución en el hospital, porque creo que es la manera de que se puede impactar en un número alto de pacientes y poder pasar como he comentado antes, de la temida fase piloto. Tiene que ser un servicio que aúne todos los componentes. Cualquier programa de monitorización remota de telemedicina, pero muy centrado en monitorización remota, tiene muchas tareas que al hospital muchas veces le supone una sobrecarga. Problemas técnicos con el equipamiento que le damos al paciente. Una cosa que se ha comentado antes, que es la vigilancia de la adherencia al programa. Nosotros queremos que el paciente no venga al hospital, pero para que no venga al hospital tenemos que asegurar en la medida de lo posible que el paciente tiene una alta adherencia al programa de monitorización remota, porque es que si no, entonces le perdemos. Entonces, hay una serie de tareas que creo que, junto con la conectividad, como estoy hablando ahora, bueno, pues creo que hay que mirar este tipo de soluciones como un conjunto de servicios para implantar un verdadero sistema robusto de monitorización o de seguimiento domiciliario de pacientes. Javier, estamos hablando de manera continua de tecnologías, sistemas, procesos, y yo me pregunto, ¿qué papel está jugando el profesional de la medicina que tiene que utilizar todas esas herramientas? ¿Está adecuadamente formado para ello? ¿Se le facilita el acceso a ese tipo de conocimiento o todavía tenemos mucho camino por recorrer? Hay mucho camino por recorrer, pero de alguna manera... Me lo temía. Sí. Mira, nosotros hicimos un barómetro de encuestación en el año 2017
en Andalucía y lanzamos la consulta a 35.000 profesionales sanitarios, titulados y diplomados. Cogimos la base de datos de profesionales y lanzamos un cuestionario telemático que se tardaban 25 minutos en responder a todos nuestros médicos y enfermeras, por decirlo de manera general, sobre el uso de la salud móvil, sobre las condiciones en las que podían ejercer, podían adherirse a las nuevas tecnologías, en este caso movilidad. Y la respuesta fue abrumadora. 3.500 profesionales nos respondieron, un 10%. Es un tema demoscópico, es una brutalidad, es muchísimo. Más cuando le estás pidiendo un esfuerzo temporal tan intenso como 25 o 30 minutos. Y ahí realmente nos dimos cuenta que realmente están deseando el recibir esa formación. No digo que la tengan, pero que están deseando, desde luego, que no hay cierta polarización. Es verdad que hay cierta polarización en el colectivo de profesionales, quienes están muy pro tecnología, pro adopción de tecnología y evidentemente un segmento que es muy reactivo, ¿no? Entonces, evidentemente sí, ahí tenemos una asignatura pendiente, que es cómo realmente garantizar el nivel de alfabetización digital de nuestros profesionales sanitarios. Pero también estoy con Rafael, no solo la alfabetización digital de los profesionales, sino el poner en marcha procesos que permitan esa participación del profesional. Y ahí lo difícil no es la tecnología. Nosotros llevamos con una estrategia de movilidad, de salud móvil en Andalucía, justamente diseñando todos esos procesos a los que ha mencionado Rafael. Llevamos 8 años. Todavía no está puesto, no le hemos sacado todo el partido que deberíamos sacarle. Procesos donde estamos hablando, procesos de modelos de gobernanza, modelos de aseguramiento de la calidad, modelos de comercialización, modelos de pertinencia o priorización funcional, modelos de reingeniería de procesos clínicos. Eso es lo complejo realmente para hacer participar a un profesional y que realmente sea partícipe de la implantación de sistemas de telemedicina, teleconsulta. Y hay otro elemento todavía que seguramente implica más dificultad. Lo mencionaba antes Xavier, y es que no todos los pacientes son adecuados para poder introducirlos en este tipo de procesos. Rafael, ¿y eso en la práctica diaria cómo se resuelve? Porque habrá pacientes que realmente, o bien por su entorno, o bien porque ellos no pueden, no se pueden beneficiar de este tipo de procesos. No, está claro que contamos con una brecha tecnológica que existe, que afortunadamente año a año se reduce la brecha tecnológica, independientemente de otros condicionantes sociales. Pero yo me acuerdo cuando empezamos allá por el año 2005, 2006, con los primeros programas de telemedicina, este era un primer, dice, uy, todos los pacientes o muchos pacientes no pueden. El paciente tiene muchas capacidades ocultas, digámoslo así, más de la que nosotros nos creíamos en aquel entonces. El paciente, me acuerdo, cuando empezamos, un paciente que se iba a transmitir, porque la tecnología funcionaba con línea telefónica analógica y se iba a hacer las transmisiones al bar, porque en su casa no había línea telefónica, vivía en una aldea bastante aislada y el único sitio donde había una línea analógica era en el bar. Entonces, el paciente tiene muchos hijos, acompañantes. Luego es verdad que existe, en función de también cómo es el programa, de lo más complejo o lo menos complejo, bueno, pues hay una brecha tecnológica que eso es insalvable. Pero estamos hablando que ahora mismo la brecha tecnológica es de un 30% de pacientes que no tienen acceso a la tecnología. O sea, estamos hablando de un 70% que nos podemos aprovechar. Por parte de la industria, bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar con temas de Human Interface para hacerlo todo lo más sencillo posible hasta cierto punto, lo más automático posible y lo más sencillo para el paciente. Ahora mismo todo utiliza tecnología móvil, es una cajita que se da al paciente y lo único que tiene que hacer es enchufarlo. Bueno, trabajamos en esa vía para facilitar al máximo el uso de la tecnología por parte de los pacientes. Xavier, en los proyectos en los que habéis estado implicados vosotros y que han funcionado, vamos a hablar de los que han funcionado de verdad, ¿cuál ha sido la percepción por parte de los afectados? Me refiero a los pacientes, naturalmente. Es decir, ¿lo aceptan con facilidad? ¿Les parece sencillo? ¿O todavía
puede a lo mejor tener que transcurrir incluso alguna generación porque todavía estamos muy apegados a la relación cara a cara con el profesional. Como siempre, hay que poner apellido a las cosas. Es decir, en procesos, contra más complejo es el proceso, normalmente el paciente lo acepta mejor porque está más implicado tanto él como la familia como los posibles cuidadores. Pero no es lo mismo hablar de procesos de terapia de la fragilidad, por ejemplo, donde tenemos un problema social añadido al problema asistencial y a veces no hay cuidador o el cuidador es externo o hay los temas de fragilidad, que es uno de los temas más importantes donde podríamos hacer más no obligando a un paciente frágil a desplazarse al hospital para mirar una tensión arterial. No son los más fáciles de controlar precisamente donde los pacientes. En cambio, todo lo que son herramientas, que no diría de telemedicina, sino de mHealth, ¿no? De e-salud, en las cuales, por ejemplo, son aplicaciones que ayudan al tratamiento farmacológico con pacientes que toman 10 o 15 fármacos diferentes. Tenemos, por ejemplo, un programa que nos está funcionando muy bien para el trasplante cardíaco. Es muy importante la adherencia farmacológica en el trasplante cardíaco. Además, es una adherencia que no es fácil, pero es que si en el trasplante cardíaco no haces adherencia, te mueres porque haces un rechazo. Entonces, hacer la monitorización, la e-consulta, la vigilancia y los programas, que son programas que se convierten en apps al final, y plataformas de web de manejo de datos, estas funcionan muy bien. Estas funcionan muy bien porque el paciente lo entiende, porque el número de casos no es muy elevado, porque la monitorización que comentábamos con Rafael de las bombas de insulina en diabéticos o la monitorización de dispositivos. Ahora estamos entrando en monitorización de marcapasos para que no tengan que venir al hospital los marcapasos. Los desfibriladores funcionan de maravilla. Los marcapasos son gente mayor, pero entonces, afortunadamente, la industria nos pone elementos de monitorización pasiva, donde el paciente no tiene que intervenir. La caja negra conectada al teléfono hay suficiente y por la noche nos envían los registros, con lo cual no hay mayor trascendencia. Yo diría que para cada proceso necesitamos. La aceptación de los pacientes es buena. La aceptación, si se les explica. A veces la desconfianza está en los profesionales. A veces los profesionales no siempre, toda la vida lo han hecho de una cierta manera y cambiarlas. Bueno, y si no veo al paciente y no puedo ver si se le hinchan los pies, me voy a fiar. Bueno, pues si tienes una transmisión de peso, sabrás si aumenta peso, puedes hablar con él. A veces la desconfianza viene de algunos profesionales que se han habituado también a un número de visitas fáciles, con lo cual, si eliminamos las visitas fáciles, las visitas que va a tener cada día van a ser difíciles, van a ser espontáneas, van a ser complicaciones y esto, nuestro sistema de incentivos y de control de profesionales no es lo suficientemente estimulante como para complicar los niveles asistenciales. Podemos encontrar resistencia a nivel de profesionales. Yo creo que los pacientes no hace falta una generación porque los hijos y nietos de los frágiles son auténticos internet adictos o app adictos y lo hacen muy bien. Yo creo que siempre va a haber, perdona Ignacio, siempre va a haber una brecha digital. La brecha digital va a ser continua, porque las generaciones son distintas. La generación que viene los millennials respecto a nosotros es distinto, manejan las cosas de otra manera. Y además, lo que decía Xavier, que creo que de manera muy valiente, también hay una brecha digital en los profesionales sanitarios. Es decir, que yo creo que no podemos esperar, no es una excusa, ¿no? La implantación de estas nuevas tecnologías por el hecho de la brecha digital en absoluto. Completamente de acuerdo. Es que además la brecha es imposible cerrarla porque con independencia de lo rápido que aprendamos, es que la tecnología va a tal velocidad que ni siquiera muchas veces los profesionales de la tecnología tienen facilidad para poder manejarla adecuadamente. Pero yo quería preguntarte, dijo alguien una vez que la formación es cara, la educación es cara, prueba con la ignorancia. ¿Podríamos aplicar el mismo concepto aquí? Es decir, vamos a ver, todo esto de lo que estamos hablando sí es caro, no es barato, pero prueba a no hacerlo. ¿Cuánto costaría eso? Pues yo creo que la realidad nos viene determinando que a nivel sistémico, ya a un nivel sistémico, ¿sí? Los sistemas sanitarios están enfrentando a un estrés importante de sostenibilidad, ¿no? Los sistemas públicos están en la picota
Y realmente la pirámide poblacional se va incrementando de manera exponencial y los sistemas sanitarios tienen que responder a esa tensión, que al final es una tensión económica. ¿Cómo sale de caro? Bueno, pues el dejar ese sostenible. El precio es no optimizar. Es decir, podemos estar de acuerdo en que hay iniciativas de teleconsulta, de telemedicina que funcionan, otras que no. Lo que yo creo que sí estamos todos de acuerdo es en la capacidad de optimización que tienen estas tecnologías. Entonces, no hacerlo, no implantarlas, al final sale muy caro. Dejas de ahorrar, dejas de optimizar procesos, dejas de entregar más calidad de una manera muy significativa. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, y no hemos hablado siempre, estamos hablando siempre de teleconsulta o telemedicina de cara al paciente, pero también hay una teleconsulta interna, una fuentes de optimización tremendas y hablo en grandes sistemas. La mayor experiencia de teleconsulta en Andalucía no es de cara al paciente, ya nos gustaría, es interna, entre primaria y especializada, y estamos movilizando y optimizando canales de derivación, de intercomunicación, comunicación entre los distintos niveles de manera muy ambiciosa. Con lo cual, yo creo que la respuesta está clara. El precio es muy alto. Probablemente el no cuantificarlo nos esté condicionando a no ser más decisivos a la hora de implantarlos. Estoy de acuerdo. Javier, estoy de acuerdo con la brecha digital, que siempre existirá, pero que el COVID nos ha ayudado a reducir la brecha digital, seguro, ¿eh? O sea, claro, que la gente se ha atrevido más a ver a sus nietos y a ver a su gente y a manejar el móvil con cosas que antes no se atrevía. O sea, que entrar en el mundo de las apps y de los móviles, el COVID nos ha ayudado muchísimo. Absolutamente, pero siendo autocrítico, o sea, estamos en un momento, yo lo decía en la primera intervención, es una oportunidad magnífica y lo decíais vosotros también, para no volver a retomar las mismas, al 100% de las mismas costumbres que teníamos anteriormente. Pero también hay que ser humildes. Nos ha cogido con el pie cambiado. Nos ha demostrado que no estamos tan preparados. Muchos presumíamos del sistema y al final nos ha cogido a contrapié. Y hay un ejemplo clarísimo, las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles contact tracing, las aplicaciones móviles de seguimiento. Bueno, todos sabemos cómo se ha intentado reaccionar para el seguimiento, y no es una aplicación de telemedicina, es simplemente seguimiento de contactos, bueno, para ayudar contra la pandemia. Y no hemos sido capaces de lanzar iniciativas interoperables que tengan una masa crítica entre nuestros ciudadanos. Oye, nos queda, Xavier, nos queda un minutito, pero me entra una pregunta que me parece interesante. Te la voy a trasladar. Dice, al hilo de lo que tú comentabas, que a veces el problema está en los profesionales, el que tengan que salir de su área de confort, ¿no? Dice, lo pregunta Marisa Felipe, ¿se han ajustado o se deben ajustar los objetivos e incentivos de los profesionales para su participación en los nuevos procesos de teleasistencia? Toma. Como director médico, la respuesta es sí. O sea, hay que entrar en el margen de las DPOs, de estas cosas, objetivos modernos. No solamente la tasa de reprogramación de visitas o el número o las Ns. Pero eso sería una respuesta fácil y yo diría que más que del profesional, yo pondría como objetivo de cada uno de los servicios el análisis de los procesos y la revisión de cómo se atiende el paciente ambulatorio. Si yo puedo colocar como DPO los procesos ambulatorios de cada uno de los servicios para que me definan cuándo va a ser presencial, cuándo no presencial, bueno, seguro que mejora. O sea que sí, tendré que negociarlo, pero la idea es muy buena y creo que hay que hacerlo. Pues hasta aquí hemos llegado, se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que las respuestas han sido lo suficientemente explícitas como para que nos hagamos una idea, partiendo de la gente que tiene experiencia en esto y está involucrada a diario en el uso de estas nuevas herramientas, ya no tan nuevas algunas, para que podamos llegar a nuestras propias conclusiones. Me queda el tiempo justo para agradeceros, Javier Borrás, Javier Ferrero y Rafael Moreno, vuestra participación. A ustedes por escucharnos y que no se vayan, que esto continúa, que tenemos todavía toda la tarde por delante. Muchísimas gracias a todos. Hasta ahora. Muchas gracias. Adiós.